Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Vitalista, un podcast sobre salud, sobre osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquello que creo interesante para el bien común. Hoy, como veis en el título, voy a introducir el tema de la vida. Como estáis viendo, y como me he planteado hacer esta segunda temporada o este segundo impulso que le doy al podcast, lo he basado en varias series, ¿sí? Porque quiero ir tratando temas para dar unas bases y tampoco quería hacer capítulos muy largos. Entonces, el tema de la vida le estoy dando muchas vueltas, he escrito un mogollón, pero me está costando ver cómo lo explico. Y esta tarde, caminando con mi hija de camino al parque, me ha venido así el pensamiento de que, estamos a 20 de marzo ya. Bueno, hoy era 19, pero estamos a 20 de marzo y el 20 de marzo es un tanto especial porque es el día, al menos en 2023, es el día que empieza la primavera en el hemisferio norte. Y la primavera en el ciclo vital resulta que es un poquito el renacer de la vida, ¿no? Me ha dado que pensar y digo, hostia, qué mejor día para introducir y poderos hablar del tema de la vida. Se da la circunstancia de que tengo mucho escrito, pero hay poquito guión. Entonces me vais a disculpar que os voy a hacer un capítulo un poquito improvisado y a ver cómo sale, o a ver cuántas veces lo tengo que grabar. Si os quiero hablar de la vida y quiero introducir la vida en la Tierra, me tengo que remontar muy atrás porque para que se originase la vida, o más que para que se originase, para que la vida pudiese crecer, se tuvieron que establecer una serie de condiciones que no sabría decir, y bueno, ni yo ni nadie, ¿vale? No sabría decir si en base a esas condiciones se ha podido establecer la vida o si las diferentes formas se han adaptado a ellas, ¿no? Pero el caso es que se ha establecido toda una biosfera que mantiene un equilibrio bastante guay en base a muchos ciclos. Hace 4.500 millones de años, la Tierra, digamos que era un planeta que se estaba formando. El sistema solar se estaba acabando de formar, o sea, estaba bastante bien formadito ya, pero la Tierra todavía podemos decir que no tenía la atmósfera que tiene a día de hoy y que estaba, pues eso, sería como, imaginaros como una bola de fuego y tierra. Entonces, coincidía también que al lado de la Tierra orbitaba otro planeta llamado Tea. ¿Vale? Tea o Teia lo he visto de varias formas. El caso es que hace 4.500 millones de años, Tea colisionó con la Tierra. Y esto generó dos cosas. Una es que de esa explosión, el eje de giro, ¿sí? El eje respecto al Sol, en el que la Tierra gira sobre sí misma, se torsionó unos 23 grados. ¿Vale? Algo que a priori puede no parecer importante, pero que vais a ver que sí que lo es. Pero por otro lado, pasó también que de esta explosión, o sea, de esta colisión, resultaron dos cosas. Una, que la Tierra ganó masa, y dos, que se formó la Luna. Entonces, nos encontramos que se da la circunstancia, pero bueno, no de golpe, o sea, imaginaros la colisión, pues durante muchos millones de años, se fue llegando a un equilibrio en movimiento en el cual se formó la Luna, la Tierra comenzó a girar diferente y siguió girando alrededor del Sol. Y tenemos aquí ya el Sol, la Tierra con su nuevo eje de giro y la Luna. Los tres protagonistas que nos dan unos ciclos a los cuales la vida se ha tenido que adaptar, ¿vale? Vamos a empezar por el ciclo terrestre, que sería el ciclo día-noche. Toda forma de vida se ha tenido que adaptar, al menos en la parte del Ecuador y un poquito en latitudes no muy altas, para poderse adaptar a lo que es el día y la noche. Es decir, tenemos mediodía en el que vemos el sol y mediodía en el que no lo vemos y estamos expuestos al resto del universo y estamos expuestos a la oscuridad. ¿Sí? Antes de que hubiesen bombillas, realmente no había luz por la noche más allá de la que refleja la luna. Y esto genera que toda forma de vida tenga un reloj interno que le lleve a tener 12 horas de vida y 12 horas de descanso, ¿sí? Sobre todo me baso más en seres humanos, porque es verdad hay animales nocturnos por supervivencia y tal, pero podemos decir que tenemos unos ritmos circadianos
en los cuales nos hemos adaptado a este ciclo de la Tierra. Pues este primer ciclo de 24 horas lo tenemos cada día, que es el día y la noche. Pero hay otro ciclo que se aleja un poquito, no acaba de encajar con el calendario mensual, pero que es el que establece la Luna en una rotación alrededor de la Tierra, lo que llamamos el ciclo lunar, de 28 días, que también influye porque la gravedad de la Luna repercute sobre todo a nivel de los líquidos, a nivel de las mareas, en la Tierra y en el ser humano también nos influye esta gravedad lunar y se generan pues ciclos, por ejemplo en la mujer, el ciclo ovulatorio, da la casualidad que son 28 o 29 días precisamente como el ciclo lunar, como el segundo protagonista en esta historia de la vida. Pero es que paralelamente a estos dos ciclos se establece un tercer ciclo. El Sol se va moviendo y la Tierra orbita alrededor del Sol. Esto es algo que nos han explicado desde la época de Copérnico, si no me equivoco. Pero el tema es que giramos alrededor de la Tierra, pero con un eje inclinado, lo cual quiere decir que el hemisferio norte durante una época del año va a estar recibiendo más Sol y el hemisferio sur en la siguiente parte del año, en la siguiente mitad del año, va a estar recibiendo más luz solar. Esto lo que genera es que haya unas estaciones, es decir, que cada 3 meses aproximadamente nuestro clima en la zona del planeta en el que vivas cambie. Y si cambia el clima, hay una serie de... A ver, ahora en ciudad no tanto porque vivimos un poquito al margen de la naturaleza, pero cuando vivíamos íntimamente relacionados con la naturaleza, la época del año en la que vives genera un cambio en tus rutinas y genera un cambio en tus necesidades. Es decir, cuando sabes que se acerca el invierno, te preparas para el frío y para que no haya vegetación y los animales desaparezcan porque se van a invernar o porque están pelados de frío o porque van a migrar hacia una zona donde haya más calor, pero genera precisamente en la naturaleza eso, movimiento. Es decir, las aves migran en función del tiempo y en función de las estaciones. Los herbívoros también van a ir buscando la comida hacia donde haya comida precisamente. Y todo ese movimiento en la naturaleza se da precisamente gracias a ese eje de giro que cambió en su momento tras el choque de Tea con la Tierra. Y de cara a nosotros, de cara a la salud y a entender la vida de una forma más natural, es que nos sintamos que estamos conectados con esta naturaleza y con estos ciclos, que va a haber épocas en el año en la que vas a estar a lo mejor con más necesidad de acumular energía, en la que va a haber épocas del año en la que vas a estar más contento, más alegre y con un estado de ánimo diferente. ¿Sí? ¿No? Ahí los refranes típicos, ¿no? La primavera la sangre altera. Precisamente hoy he querido hacer este programa porque es el 20 de marzo. Y porque el 20 de marzo empieza la primavera. Y si vemos un poquito este ciclo anual, estas 4 estaciones, podemos entender que la primavera sería el inicio de este ciclo vital. Es el momento en el que, os imagináis, ¿no? Se ha fundido la nieve y lo verde empieza a crecer. Cambiamos el paisaje blanco del frío congelado, del agua hecha hielo, la cambiamos por vegetación, por el fluir, porque empezamos a procesar esta energía solar en forma de plantas. Se va a empezar la cadena trófica, ¿no? En la cual el herbívoro va a empezar a comerse esa planta, va a proliferar la vida a todos los niveles donde se da la primavera, y es un poquito pues eso, el renacer, ¿no? Así voy hablando metafóricamente. Sí, llegamos al sumum, por así decirlo, en el verano, en esos 3 meses de verano en los cuales pues hay muchísima diversidad, mucho calor. A nivel anímico, ¿no? Nos encontramos un poquito, es típico, al menos en España, ¿no? En verano como que todo el mundo está más contento, se planifican las vacaciones, se para de trabajar. Es una época de abundancia y de alegría. Y luego, poquito a poco, con el otoño, es cuando todo se vuelve marrón. Los árboles van perdiendo sus hojas
y va yéndose el calor, la relación con el sol ya cambia, si no tenemos una exposición tan directa, empezamos a tener meses más fríos y con más lluvia, y a partir de aquí pues llega el invierno, que con el invierno simboliza, estoy hablando de metáforas, pero simboliza un poquito la muerte, la caída de esta naturaleza para volver a renacer en primavera. Y esta idea, más allá de lo metafórico y que esto no es así al 100%, pero no sé, entender la vida con este ciclo, ¿sí? Con esta forma cíclica, ¿no? Ese ciclo lunar, ese ciclo diurno de la Tierra y ese ciclo en el que giramos alrededor del Sol, y que la vida se ha adaptado a ello, me resulta súper interesante, porque luego, cuando tú eres osteópata y te hablan de que la salud y que el cuerpo humano tiene unos mecanismos de autorregeneración y que hemos de buscar y potenciar esto, y empiezas a estudiar la fisiología, empiezas a ver cómo se mueven los líquidos en el cuerpo, por ejemplo, cómo el corazón, cómo bombea rítmicamente. Es decir, hay una sístole, una diástole, diástole, sístole, diástole, sístole, o sístole, diástole, ¿vale? Va una seguida de la otra, y entre ellas hay un periodo refractario en el que el corazón se vuelve a llenar y vuelve a bombear, se vuelve a llenar y vuelve a bombear. Y a nivel pulmonar pasa lo mismo, se establecen ciclos de 2, 3, 6 segundos, ¿vale? En los que respiramos, nos llenamos, nos deshinchamos, ¿sí? Cogemos aire, inflamos pulmones, soltamos aire, deshinchamos los pulmones. Pero es que de esta forma respira nuestra cabeza también. Hay una respiración craneal, de la que ya os hablaré, que si lo buscáis incluso hay imágenes de resonancia, en la que ves cómo la cabeza también hace esa inflación, esa desinflarse. Si ese movimiento que los osteópatas hablamos, ese movimiento de flexión y extensión craneal, o esa expansión, retracción que sentimos con nuestras manos y que trabajamos en nuestros pacientes. Pero es que además nuestras células respiran, nuestras células captan oxígeno, se hinchan y se deshinchan también, y hay una comunicación celular, y todo el cuerpo nuestro trabaja en esos ritmos de expansión y retracción. ¿Sí? Somos una forma de vida que se mueve en un entorno sometido a una serie de fuerzas, ¿sí? Fuerzas que vienen de muy lejos y fuerzas del propio planeta. Y poquito más, o sea, sé que a lo mejor lo habéis recibido un poquito desordenado todo esto, a ver tras la edición cómo queda, pero creo que era una bonita forma y un buen momento, aunque no se quede tan perfecto como, bueno, a ver, no es que quede perfecto siempre, ¿no? Pero es una buena forma de introduciros el tema de la vida, del que os hablaré en profundidad y que me resulta muy interesante, sobre todo cuando os empieza a hablar de los microorganismos y de cómo los entendemos de forma diferente a lo que venía siendo tradicionalmente desde principios del siglo XX. Y pese a que tengo muchas cosas que contar, ahora sí que me voy a despedir porque prefiero seguir dando las cosas organizadamente. Retomaré el tema de la vida dentro de no mucho, espero. Y sí, porque antes es que tengo que enlazarlo todo bien, pero bueno, no me lío más, ¿vale? Os tengo que informar también que a partir de ya, si queréis, me podéis contactar en el 644 13 87 12, ¿vale? Es un número de teléfono en el cual solo voy a habilitar el WhatsApp, es decir, si me llamáis no creo que haya llamada, ¿vale? Porque no lo tengo en un teléfono, pero sí que tengo el WhatsApp habilitado y me podéis escribir ahí lo que consideréis o lo que creáis necesario para comentarme, o si os interesa algún tema, o si tenéis alguna pregunta y demás. Y aparte también es el número por si alguien quiere pedir cita, que también si vivís en Barcelona o cerca, pues estoy disponible para veros. Y poquito más. Me tenéis también en redes sociales, en mi dirección de correo a83@outlook.com, y poquito más. Un placer que me sigáis escuchando. Realmente me alegra mucho ver que la gente va siguiendo el podcast. Y poquito más. Me despido sin más. Un placer y hasta siempre.